¿Qué son los derechos? Son libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos y son considerados fundamentales dentro de una sociedad. ¿Qué son los deberes? El término deberes hace referencia a las actividades, actos y circunstancias que implican una determinada obligación, ya sea moral o ética. Siempre que se habla de deberes, se hace referencia de una manera u otra a algún tipo de obligación, ya sea esta moral, económica, social o política. El autor Alexander Pesenik y Spector mencionan que el vocabulario normativo básico está compuesto por tres predicados o modalidades deónticas: obligatorio, prohibido y permitido. Ha ocurrido mucha tinta acerca del significado de estas modalidades, sus relaciones recíprocas y cómo se comportan cuando las proposiciones en las que aparecen son combinadas para dar lugar a proposiciones disyuntivas, conjuntivas o condicionales. Por otro lado, los autores Ross y Hart mencionan que viendo a la moral como un sistema que guía la conducta humana, podría parecer que el vocabulario normativo básico es suficiente, con lo cual el concepto de derechos humanos deviene superfluo. Sin embargo, a diferencia de la moral, el derecho está compuesto por instituciones que generan y aplican el material normativo. De todos modos, funcionalmente hablando, el concepto de derechos humanos no aparece aún en escena. El análisis Bednar de los derechos subjetivos subraya que la palabra derechos se tienden a utilizar para denotar ideas diferentes. La teoría de Bednar sobre los derechos legales despliega muy tempranamente distinciones que luego analizará la filosofía jurídica y la lógica normativa europea. Este pensamiento lo comparte con Lippmann y Kanger. En las falacias anarquistas identifica los derechos con los derechos legales y considera derecho subjetivo y ley como términos correlativos, al igual que hijo y padre. Un derecho natural, afirma, es un hijo que nunca tuvo un padre. Esto lo dijo Bednar, y por consiguiente los derechos naturales no pueden tener existencia, son sin sentidos sobresancos. Cualquiera que sea la razón por la cual se tiende a concebir los derechos como algo distinto de, y no generado por enunciados senóticos típicos. Lo cierto es que el esquema olfeldiano que presupone esto tiene hoy profundos defensores y ha sido perfeccionado y desarrollado con notable intensidad e interés hasta llegar a la identificación exhaustiva de las múltiples posiciones legales posibles mediante un recurso sistémico a la lógica. Este pensamiento lo comparte Kanger y Lindhall. El autor Karl Wellman ensaya una traducción, la cual completa las categorías hoffeldianas con términos éticos. En lugar de concebir a un derecho moral como una sola entidad, Wellman cree que los derechos morales son sistemas o haces de libertades, pretensiones, potestades e inmunidades de índole ética. El autor Carlos Santiagonino deja en claro que los filósofos del derecho tienden a reservar las categorías hoffeldianas para analizar los derechos jurídicos o admiten que los conceptos hoffeldianos pueden figurar en los sistemas éticos, pero analizan el concepto de derecho ético de forma no hoffeldiana. Por otra parte, Waldron adopta la misma postura que el filósofo Raz sobre el carácter dinámico, el cual es la capacidad que tienen los derechos para generar nuevos deberes.
puesto que hay muchas formas de servir a un interés. Waldron afirma que es factible esperar que el mismo justifique una diversidad de deberes. Estos deberes pueden tener mayor o menor precedencia, según que guarden una relación interna o esencial con el derecho en cuestión. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión, mismo que está en la filosofía de Mill. Según el autor, la moral de los deberes tiene la función de guiar elecciones y la moral de los derechos, la de proteger la elección. Kelsen habla sobre la teoría pura del derecho. Define el derecho como un orden coactivo, es decir, un sistema de normas que busca motivar conductas a través de la amenaza de un mal que debe imponerse institucionalmente. En la mayoría de los casos, la norma jurídica no ordena directamente la conducta que el sistema quiere motivar, sino que por el contrario articula una sanción a su conducta contraria. El objetivo exclusivo de la ciencia del derecho es el estudio de la norma jurídica, según Kelsen. De esta manera, excede a su ámbito de estudio el análisis de su calidad moral. Como existe una separación conceptual entre el derecho y la moral, la ciencia jurídica puede describir los sistemas jurídicos avalorativamente. Lyons formula que la evaluación de la doctrina de la correlatividad no es neutral frente a si el derecho analizado es un derecho activo, o sea, un derecho a hacer algo, o un derecho pasivo, que es un derecho contra alguien. En los derechos pasivos la doctrina aplica correctamente. Sin embargo, los derechos activos, como los derechos a la libre expresión, no parecen ser susceptibles de análisis en términos de un perímetro de libre elección protegido por prohibiciones. Estos derechos son más bien inmunidades que niegan la potestad del gobierno para dictar normas legales que restrinjan ciertas libertades como la libertad de expresión. Ben y Peters nos hablan sobre el Common Law, que establece derechos naturales que no pueden ser violados por el Parlamento movido por un afán de reformar. Y también nos hablan sobre la doctrina de los derechos humanos, que permite neutralizar estos efectos luego de la caída del régimen, y cumplen este papel porque, sean cuales fueran los derechos otorgados a una persona como ciudadano de este o aquel estado, sus derechos naturales van con él a donde vaya. Se dice que son inderogables, inalienables e indescriptibles.